Hola, bienvenidos a Dalicias Recetas. Hoy te muestro cómo preparar unas deliciosas magdalenas con leche de coco. Como puedes ver, conseguimos unas magdalenas estupendas. Quedan tiernas, esponjosas, con un copete muy alto y con un sabor a coco increíble. Están realmente buenas, tienes que probarlas. Los ingredientes que necesitamos son 120 gramos de leche de coco, 40 gramos de coco rallado, 2 huevos talla L, 130 gramos de azúcar, 60 gramos de aceite de oliva suave, lo puedes sustituir por aceite de girasol, 170 gramos de harina común y 8 gramos de levadura química. Primero en un bol ponemos los huevos, los batimos para que espumen un poco y le agregamos el azúcar en forma de lluvia para que se disuelva. Continuamos batiendo a velocidad media alta hasta que aumente de volumen y blanqueen. A continuación añadimos el aceite de oliva poco a poco y batimos durante un minuto aproximadamente para incorporarlo en la mezcla. Después agregamos la leche de coco y batimos solo un poco para que se integre con los demás ingredientes. Ahora le ponemos el coco rallado y lo mezclamos todo bien. Luego, sobre un colador de malla fina vamos a volcar la harina y la levadura. Lo tamizamos para airear la harina y que no se formen grumos. Después la incorporamos al batido con movimientos suaves y envolventes hasta conseguir una mezcla homogénea, pero con cuidado de no sobrebatir para no perder el aire y la estructura que le hemos dado anteriormente. A continuación tapamos la masa con un papel film y la llevamos a la nevera durante un par de horas. Hay que refrigerarla para que haya un choque térmico con el calor del horno y así las magdalenas suban más. Cuando saquemos la masa de la nevera la removemos un poco. Después encendemos el horno a 200 grados centígrados para precalentarlo y mientras rellenamos las cápsulas con la masa hasta 3/4 partes de su capacidad. Para que te queden con un gran copete y muy esponjosas, te aconsejo que utilices una bandeja para magdalenas, porque reparte muy bien el calor alrededor de cada una y conseguimos que queden más uniformes. Luego las llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 15 minutos o hasta que veamos que están doraditas. Una vez salidas del horno las dejamos reposar 5 minutos en la bandeja. Luego las ponemos sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Bueno, pues aquí puedes ver el resultado, unas riquísimas magdalenas de coco con un sabor increíble. De verdad que te animo a prepararlas, seguro que te sorprenden lo ricas que están. Te voy a mostrar una por dentro para que puedas ver cómo quedan de suaves y esponjosas. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a que le des a me gusta y a que la compartas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, me ayudas mucho con tu apoyo. Y muchas gracias a todos los que ya estáis suscritos, me dejáis vuestros me gusta y comentarios. Sois geniales. Hasta pronto, gracias.